Alerta roja en Jalisco. La violencia se desató en el estado tras choques entre las autoridades y delincuentes del cartel Jalisco Nueva Generación. El detonante de este nuevo capítulo de caos fueron los operativos militares que se desarrollaban en la zona del occidente de México para lograr la captura de un capo del narcotráfico. La jornada dejó 7 muertos y al menos 19 heridos. La arremetida criminal incluso derribó un helicóptero de la Secretaría Nacional de Defensa. Nuestro corresponsal permanente en Ciudad de México, Carlos del Valle, tiene el reporte de la situación. Carlos, una buena noche, adelante. Hola Carlos, Laura, buenas noches. Pues así es, ha sido un día difícil para los mexicanos, sobre todo para quienes viven en Jalisco, al occidente de la República Mexicana. Guadalajara, para darse una idea, es la segunda ciudad en importancia de la República Mexicana. Y hoy, desde las 9 de la mañana, vivió algo que se llama Código Rojo, un código que se puso en marcha por las autoridades federales, tanto de Defensa Nacional como de Policía Federal, después de los enfrentamientos con el crimen organizado. Hoy, el crimen organizado de México ha decidido dar un paso más adelante y enfrentarse abiertamente con las autoridades federales. Son 4 estados de la República Mexicana los que se han visto a lo largo de todo el día de hoy involucrados en estos hechos violentos. Jalisco, el principal de ellos, y los estados que están alrededor de ellos, Nayarit, Colima, también Guanajuato, se han visto involucrados en este importante ofensiva del crimen organizado. Todo empezó, Carlos, Laura, como les digo, por ahí de las 9 de la mañana, cuando el ejército mexicano realizaba un operativo para detener a algunos líderes de un grupo criminal, y no se ha dado todavía a conocer exactamente a quiénes son los que estaban persiguiendo, cuando la reacción de este grupo fue sumamente violenta. Intervino las principales arterias de comunicación del estado, las bloqueó con camiones que secuestró y que también incendió, y se enfrentó abiertamente con las fuerzas federales. Como te digo, esto es la peor ofensiva que ha sufrido el gobierno federal en los últimos años de crimen de esta lucha contra el crimen organizado. Una batalla que se ha dado en distintos puntos, también de distintos estados de la República Mexicana. El Código Rojo se vivió de manera intensa hoy en la República Mexicana, en esta parte de la República Mexicana, y esta es la historia de este día, de un día difícil para los mexicanos. El caos reinó este viernes en Guadalajara, la capital del estado Jalisco, en el occidente mexicano. Bloqueos en las principales avenidas, balaceras, así como la quema de camiones y autobuses pusieron en jaque a la segunda ciudad más importante del país y a sus habitantes. Cámaras de seguridad de un vehículo de transporte público muestran el momento en que ingresan delincuentes armados. Los pasajeros son obligados a bajar. Uno de los criminales rocía gasolina antes de prenderle fuego al autobús. Al menos 16 gasolineras fueron incendiadas y 11 bancos también fueron atacados. 19 personas fueron detenidas. La llama de la violencia que afectó a 25 municipios se extendió con furia en esta región del país en respuesta a los operativos de las autoridades contra cabecillas del narcotráfico. Ante estos hechos, el gobernador del estado llamó a la calma. La autoridad les ha venido informando y les seguirá informando de todos los pormenores que se susciten en los minutos y horas siguientes sobre las detenciones. Estas estarán siendo reportadas por las autoridades federales. En la jornada teñida de sangre murieron al menos un civil, un efectivo de la Fiscalía General del Estado, 2 presuntos delincuentes y 3 militares. Esos últimos fallecieron cuando el helicóptero en el que se transportaban realizó un aterrizaje de emergencia después de haber sido atacado con armas de fuego por criminales. Por la muerte de los uniformados, el secretario de Gobernación mexicano ofreció condolencias a sus familias. Lamento el fallecimiento de los integrantes del Ejército Mexicano, quienes, cumpliendo con su deber, perdieron la vida hoy en Jalisco. El presidente Enrique Peña Nieto delegó a Osorio Chong para que informe de los operativos que se adelantan en la zona y dijo que su gobierno toma las acciones correspondientes. Lamento el fallecimiento de los elementos del Ejército Mexicano en el cumplimiento de su deber en Jalisco.
Las autoridades intentan retomar el control en el estado Jalisco, cuya ubicación geográfica es clave para el transporte de drogas sintéticas. Allí opera el cártel Jalisco Nueva Generación. El territorio es disputado también por el cartel de Sinaloa y el grupo criminal de los Caballeros Templarios. Las escenas de horror que este jueves se vivieron en Jalisco, México las conoce bien. El pasado 18 de abril, la ciudad de Reynosa, estado Tamaulipas, se había convertido en un auténtico campo de batalla luego de la captura de un narcotraficante. Hay que hacer énfasis en que este código rojo sigue activo, por lo menos en el estado de Jalisco. Las autoridades hasta el momento han dicho que si bien ya han recuperado las vialidades, que las principales carreteras han quedado despejadas, no han retirado el código rojo, y es que podrían esperar que también a lo largo de esta noche o quizá en los próximos días pudiera haber otra arremetida del crimen organizado. Así que hoy por hoy el código rojo sigue activo en el estado de Jalisco, un código rojo que además, hay que decirlo, no se había activado por lo menos hace 11 años. Hace 11 años que el código rojo no se activaba en nuestro país, y hoy la ofensiva del crimen organizado ha hecho que tanto fuerzas federales como el propio ejército, como las policías estatales y municipales actúen coordinadamente para intentar llevar la tranquilidad a los habitantes de este lugar. Hay que también decirlo que un helicóptero tipo Cougar que transportaba tropas que iban a las zonas donde se estaban dando los enfrentamientos fue abatido por el crimen organizado. Este helicóptero cae con 20 elementos del ejército mexicano. Hasta el momento se ha reportado que por lo menos 3 de ellos perdieron la vida. Se dice que 3 más están desaparecidos entre los escombros de este helicóptero. Pero para que nos podamos dar una idea clara de la magnitud a la que llegaron estos enfrentamientos el día de hoy en el occidente del país, bueno, también hasta un helicóptero fue derribado. Por lo tanto, el ejército mexicano también ha implementado operativos especiales para perseguir a quienes han incurrido en estos ataques contra las vías de comunicación. También hay que decirlo, no se ha dicho claramente en contra de quién era el operativo inicial por el cual se desató toda esta violencia. Se habla, por supuesto, de la posible detención o de la intención de detención, no ha sido aclarado, de un gran líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, que es un cártel sumamente poderoso que controla el tráfico de drogas en el Pacífico mexicano. Así que la situación, aunque controlada todavía por las propias autoridades, está en código rojo, y tendremos que estar pendientes de lo que podría suceder en las próximas horas, o quizá de lo que podría suceder incluso en los próximos días. Así que ha sido un día intenso lo que se ha vivido aquí, y lo que ha sido ya claramente calificado por expertos como una de las afrentas más importantes que le ha hecho el crimen organizado al gobierno federal en los últimos años. Hoy el crimen organizado ha decidido dar un paso adelante y enfrentar en 4 estados simultáneamente al ejército mexicano. Así están las cosas en México, y por supuesto nosotros estaremos pendientes de esta situación y estaremos reportando a través de NTN 24. Por lo pronto, Laura, regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias, Carlos. Y nosotros en NTN 24 estamos con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en vivo en Guadalajara con Gonzalo Sánchez, vocero del gobierno del estado de Jalisco. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en NTN 24. Bienvenido. Buenas noches, Laura y Carlos, gracias por la oportunidad. Quiero preguntarle cuál es la situación a esta hora de la noche ante esta arremetida del crimen organizado. ¿Se mantiene el código rojo en ese lugar, en esa zona del país? Efectivamente, el código rojo se mantiene en todo el estado de Jalisco de manera preventiva. En este momento, hace unos minutos, el gobernador del estado reportó que no teníamos indicios de que hubiera mayores actos violentos o vandálicos en todo el estado. Sin embargo, se mantenía el código rojo, esto es la coordinación en mando único de las instancias policíacas federales, municipales y estatales, con el fin de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Ahora le pregunto por la captura de ese supuesto líder de este cártel reconocido en ese estado. ¿Se dio, no se dio? ¿Cuántas personas van detenidas hasta ahora? Existe un operativo denominado Operativo Jalisco, liderado por autoridades federales,
Hasta este momento la instancia estatal, es decir, nosotros no tenemos información sobre el mismo. Será la autoridad federal la que reporte, la que diga los pormenores, los alcances y si hubo o no detenciones y a quienes detuvieron en todo caso en este operativo. Ahora, pero ¿por qué se desata esta violencia, esta situación de esta magnitud? Uno se pregunta dónde están las autoridades o qué es lo que ha pasado allí. Las autoridades están actuando. Precisamente lo que estamos presumiendo y tenemos indicios claros de que así es de que todo esto se da como una medida reactiva, como una reacción violenta, una represalia violenta del crimen organizado ante la actuación que ha tenido las autoridades en sus distintos niveles de gobierno, quienes han socavado, quienes han ido mermando de alguna manera la célula delictiva, y bueno, esto tiene que ver con eso. Cuando vemos que el crimen organizado, sus operadores, derribaron un helicóptero del ejército, además bloquearon calles en diferentes estados, estamos hablando de un poderío de los delincuentes en México. Esto no es nuevo, esta reacción del gobierno federal, ¿no le parece que es un poco tarde? En el caso concreto de Jalisco, de la entidad federativa de Jalisco, que es el tema que en lo personal me ocupa como vocero de la institución, lo que tendría que decir es que este grupo delictivo se ha venido fortaleciendo de una manera coyuntural por el debilitamiento de otras células delictivas en otras entidades. Esto es una situación desafortunada. Se ha dado un combate frontal, coordinado de todas las autoridades federales, estatales y municipales. Sin embargo, no obstante que se ha socavado la capacidad operativa del grupo delictivo, se sigue dando un enfrentamiento un combate frontal que esperemos que muy pronto arroje mejores resultados. Le agradecemos por su tiempo a Gonzalo Sánchez, vocero del gobierno del estado de Jalisco, por haber estado con nosotros en NTN 24 a propósito de estos disturbios, enfrentamientos que se presentaron hoy entre autoridades y miembros del crimen organizado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y aprovechar para decirle a toda la comunidad de jaliscienses y mexicanos que nos ven que la situación está en calma en el estado. El gobernador del estado ha encabezado las reuniones y seguiremos al pendiente de todo lo que sucede y todo se estará reportando y se estará comunicando con toda oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo.